Grazas, señor presidente. Señor ministro, comezo por agradecer o anuncio que acaba de facer de que o próximo martes irá a declaración de urxencia a tramitación para aplicar as bonificacións. Efectivamente, agardamos que esa tramitación poida completarse canto antes e que poidan estar en vigor neste ano 2024, en todo caso, antes de que finalice o ano, como previsto no acordo de investidura. Creo que será unha boa noticia. Por tanto, estaremos efectivamente contribuindo a aliviar de maneira importante os custos das peaxes para as persoas usuarias recorrentes e para as empresas. Este era o obxectivo do BNG cando impulsou a súa inclusión nos dous acordos de investidura, tanto no ano 2020, que están en vigor, como este último no ano 2023. Por tanto, agradézolle ese anuncio e esperamos que efectivamente poida estar en marcha canto antes. En segundo lugar, en relación coas consideracións que vostede fixo, non é o Goberno do Estado quen discrimina a Galiza, é o Partido Popular. Podo darlle razón, pero só nunha porcentaxe, non sei se dicir no 50%, porque, mire, eu non quixen facer fincapé neste dato, pero aquí hai, lóxicamente, moitos diputados e diputadas que o coñecen. A concesión da AP9 acababa no ano 2013. Previamente a esa prórroga que fixo o Partido Popular, é verdade que escandalosa por 25 anos, un goberno do Partido Socialista, de Felipe González, xa fixera unha prórroga de 10 anos. Por tanto, as dúas forzas políticas que gobernaron o Estado nos últimos 45 anos fixeron prórrogas da AP9 que prexudicaron o noso país. Vostede deu outro dato, que facía referencia, sin citar precisamente os kilómetros, pero vostede confirmou, efectivamente, nos anos de goberno do Partido Socialista foron liberadas de peaxe 1000 kilómetros de autoestradas. Ningún deles na Galiza. Ningún deles na Galiza. Claro, entón, creo que temos razón cando falamos de que hai unha situación evidente de discriminación. Mentras outros acaban a concesión aos 40 anos, nós temos que estar pagando durante 75 anos. Vostede mesmo recoñece que non é xusto. E se temos unha situación que non é xusta, o que temos que facer é tentar resolvela por encima de todo. O procedimento de infracción da Comisión Europea é verdade que non está concluído. Nós o que non conseguimos entender é como un goberno que asume que esa decisión foi inxusta alega o procedimento de infracción e anuncia que vai ir ata o final mesmo o procedimento xudicial no Tribunal de Xustiza da Unión Europea. Eu creo que o lóxico, en todo caso, era, efectivamente, non alegar, asumir que hai unha situación que é equiparable á que eu lle citei do caso de Italia, que acabou con unha resolución de finalización da concesión, e actuar en consecuencia. E é verdade que vostede non ten por que fiarse dun estudo que encarga o BNG á Universidade da Coruña, por moito que, como eu dixen, está feito con rigor e con profesionalidade. Non ten por que fiarse do estudo que encarga o goberno galego. Eu mesmo non me fiaría excesivamente, tendo en conta que lle encarga unha empresa que ten unha relación directa con Audasa. Mas, ainda así, ese informe que encarga a Xunta da Galiza, fixémonos que sitúa o custo entre 1.600 e 2.355 millóns. Moi por debaixo do que vostede di. E eu, de verdade, que non desconfío dos técnicos do Ministerio. Pero o que lle pedimos é que non nos dé a cantidades que di vostede que lle facilitaron os técnicos do Ministerio. O que lle pedimos é que fagan un estudo que poidamos nós contrastar, que poidan todos os grupos parlamentarios contrastar, saber de onde saen os datos como neste informe e, por tanto, que o propio Ministerio e tamén este Parlamento teña, digamos, algunhas certezas sobre cal é o procedimento e cales son os custos. Porque non me negará que o obxectivo ten que ser acabar cunha injustiza e poñer fin á concesionaria da AP9. E, por último, efectivamente, se vostede non coñece este informe, nos facilitaremos por a vía correspondente. Permítame que yo avance eu hoxe aquí, rogándolle que tome en consideración as razóns que hoxe trasladamos ao conxunto dos diputados e diputadas e tamén ao Ministerio,
e que actúen en consecuencia poñendo fin á concesión da AP9, que, como dicía antes, o que espera a inmensa maioría da sociedade galega, porque, como vostede lembrará, para alén dunha resolución deste Congreso, hai tamén unha resolución unánime, tamén do Partido Socialista no Parlamento de Galiza, que pide precisamente a finalización da concesión da AP9. Moito obrigado. Gracias. Para terminar el debate tiene la palabra el señor Ministro de Transporte y Movilidad Sostenible. Muchas gracias, señor presidente. Señor Rego, en la propuesta de la Ley Orgánica de Transferencia que se aprobó en el Parlamento gallego, presentada en 2016 en las Cortes por el Parlamento de Galicia, contemplaba la obligación del Estado de hacerse cargo de los costes que supusiera un rescate de esta autopista, convirtiendo a la AP9 en una autovía libre de peaje. Eso supondría que debería ser, con arreglo a esta ley, el Gobierno de España el que tuviera que asumir el coste del rescate. A partir de ahí, claro, se producen las valoraciones de lo que podría suponer el rescate. Entenderá que la parte que tiene que pagar, lógicamente, tiene mayor interés en ajustarse al importe real del rescate, porque quien no paga, pues claro, calcula pues como calcula. Para el que no paga todo le parece poco, para el que tiene que pagar, es el que tiene que hacer el estudio más riguroso de lo que le va a tocar pagar en el caso de afrontar el rescate de la concesión. Yo, mire, no sé, le puedo decir que vamos a intentar asumir el compromiso de hacer un cálculo, pero también entienda la cautela que debemos observar en este asunto, porque este asunto, bueno, en cualquier momento puede tomar una dirección hacia los tribunales. En fin, tenemos que ser tremendamente prudentes. Yo le he hablado de los 4.000 millones porque es lo que los funcionarios me han dicho que, según sus cálculos, supondría. No sé si hay un estudio igual de detallado que este que me acaba usted de pasar, igual de fundamentado, pero estoy seguro de que los funcionarios no han hecho la cuenta de la vieja. Habrán hecho un cálculo en función de lo que creen que puede costar. Más allá de eso, y por concluir este debate, que yo creo que además es ya el segundo creo que tenemos en relación con este asunto, y no sé si también a través de la fórmula de la interpelación. A mí, mire, no le niego la importancia al asunto de la AP9, pero, hombre, en fin, no sé si no es facilitarle demasiado el trabajo al Partido Popular, ¿no? El hacer tanto hincapié en este asunto, ¿no? Yo creo que Galicia, estoy seguro, tiene otros problemas, tiene cuestiones que abordar en relación con sus infraestructuras. Y también creo que hay cosas que poner en valor de los acuerdos de gobierno entre el PSOE y el BNG que se han traducido en beneficios para Galicia. Este gobierno progresista, al que el BNG le aporta apoyo, no solo para la investidura, sino en determinadas situaciones, es el que ha concluido las obras que han permitido ir en alta velocidad hasta Santiago de Compostela, hasta Coruña, hasta Vigo. Este gobierno progresista es el que está renovando la comunicación por tren entre Ourense y Lugo, el que está reconstruyendo en tiempo récord los viaductos de Ocastro. En fin, este gobierno es el que está trabajando de manera más intensa por las infraestructuras en Galicia. En fin, yo no les digo que no reivindiquen esta cuestión, ¿no? Están en su derecho y desde luego sí que le digo muy claro que nosotros no vamos a hacer lo que hizo en su momento el Partido Popular, que es intentar vetar este debate en el Congreso de los Diputados. Nosotros, cuando traigan ustedes un debate en relación con este tema, lo afrontaremos como lo hemos hecho esta tarde, como lo hemos hecho en tardes precedentes. Pero sí creo que es muy importante poner en valor los avances en materia de infraestructuras que está teniendo en Galicia de la mano de este gobierno progresista y que no tienen, desde luego, parangón ni precedente en los que realizaron gobiernos conservadores anteriores. Muchas gracias. Gracias. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso al Ministro de Transporte y Movilidad Sostenible sobre las múltiples incidencias y problemas ocurridos durante los últimos meses en la red ferroviaria española. Para su defensa tiene la palabra el señor Carazo Hermoso.
Gracias, presidente, señorías, señor ministro, buenas tardes. Empecé a escribir las notas para esta intervención el pasado jueves, pasadas las 10 de la noche, en el andén de la estación de Valladolid, que usted, señor Puente, conoce bien. No es porque fuera allí buscando inspiración. Estaba esperando a mi tren, que debía haber salido a las 22:07, pero que llegaba, para variar, con 1 hora de retraso. Efectivamente, sobre las 11 de la noche finalmente llegaba el tren a Valladolid, pero pocos minutos después de arrancar el tren se paraba y se iba la luz, quedándonos completamente a oscuras. Señor Puente, le puedo asegurar que tuve que comprobar en el billete si no me había montado en un tren temático de Halloween, ahora que estamos en octubre, pero no, era simplemente la Renfe de Puente. Finalmente, a las 12:30 de la noche, con 1:30 de retraso, llegábamos a la estación de Chamartín. Señor ministro, usted me dirá, como ya me dijo cuando le pregunté en esta Cámara por esta situación, que esto es una anécdota y que usted lo que tiene son datos. Pero ojalá fuera una anécdota. Las averías, los retrasos, en definitiva, el caos ferroviario en nuestro sistema se está convirtiendo en norma desde hace ya meses. Porque lo que usted llama anécdotas ocurre todas las semanas y lo sufren miles de personas y afecta tanto a la alta velocidad como a las cercanías y a la media distancia. Le pondré algunos ejemplos. En la estación de Chamartín, la zona cero de este caos ferroviario, el 22 de julio, una incidencia en el sistema de transmisión eléctrica provoca el caos. Al mismo tiempo, una avería paraliza un tren durante 4 horas en la vía. No es una anécdota, señor Puente, es un dato. 2 días después, el 24 de julio, una caída de tensión provoca nuevos retrasos en Chamartín de hasta 3 horas. No es una anécdota, es un dato. El 5 de agosto, una avería de un hablo en un tren entre Chamartín y Atocha lo deja parado 4 horas. Se queda sin luz, sin aire acondicionado, hasta que deciden remolcarlo. Los pasajeros angustiados acabaron rompiendo las ventanas para poder salir del tren. Esto genera un corte en la circulación, afectando a 43 trenes de alta velocidad y a miles de ciudadanos. Tristemente, señor Puente, es otro dato. Otro dato. El 20 de agosto, una nueva avería deja inutilizadas 3 vías de alta velocidad en Chamartín, con los consiguientes retrasos y acumulación de personas en la estación. Otro dato, el 19 de septiembre, una tormenta provoca un nuevo caos en la estación, con imágenes dantescas de goteras, de inundaciones y los usuarios sorteando charcos. Y una vez más, retrasos. Y el 30 de septiembre, hace poco más de una semana, una avería en la electrificación de las catenarias interrumpe varias horas la circulación de alta velocidad en Chamartín. Señor ministro, esto no son anécdotas, son datos. Ahora mismo en la estación de Chamartín ha habido una rotura de una catenaria y están paradas varias vías a la circulación. Ahora mismo, señor Puente, no es una anécdota, es un dato de lo que está ocurriendo en directo en la estación de Madrid-Chamartín. Y usted nos dirá que son problemas derivados de las obras en Chamartín, pero es que se han producido también situaciones parecidas en la estación de Atocha, como el caos en las cercanías el día 8 de marzo o el pasado 13 de septiembre con retrasos de hasta 4 horas. Y no solo en Madrid, en toda España. El 13 de julio, en plena temporada turística, se tuvieron que suspender una veintena de conexiones entre Málaga y Sevilla. El 10 de septiembre en La Rioja, con un tren que dejó a 200 personas dentro de los vagones, sin luz, sin aire acondicionado, hasta que finalmente fueron trasladados a medianoche a otro tren que llegó a Logroño casi a las 3 de la madrugada, 9 horas después de haber salido de Madrid. Por no hablar de los continuos retrasos de trenes en Asturias y en Cantabria, que ahora ya sí que les caben por los túneles, pero que casi siempre llegan tarde. O los que conectan Galicia con Madrid, o el tren de Extremadura, un incumplimiento detrás de otro de sus propias promesas, ministro. Y, por supuesto, el caos que se produce continuamente en las rodalías catalanas, con 3 incidencias de media al día. Ayer mismo veíamos el incendio de una catenaria en la línea R3, cerca de Torelló, con los pasajeros teniendo que huir por las vías. Es la misma línea que se incendió el pasado 2 de agosto. Y podríamos seguir, pero me quedaría sin tiempo. Sí, señor ministro, desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, el tren es otro de los servicios públicos que se han deteriorado en nuestro país. Especialmente en los últimos meses, con usted como ministro, coger el tren se ha convertido para los españoles en una lotería, en una ruleta rusa, con el consiguiente deterioro de la imagen de Renfe y de Adif. En la España de Sánchez funcionan muy bien las conexiones con Suiza, funcionan muy bien las conexiones con la sede de Bildu, pero lo que no funcionan son las conexiones que miles de españoles usan todos los días para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir a ver a sus familias.
Yo sé que no le gusta oír esto, pero como aquí no me puede bloquear como hace en Twitter, pues no le va a quedar más remedio que escucharlo. Señor Puente, ante esta situación, ¿cuál es la respuesta que podíamos esperar del ministro de Transportes de Sánchez como máximo responsable del transporte ferroviario? Bueno, pues atendiendo a sus virtudes, como usted es muy listo, sabe de todo y además sabe de todo más que nadie, podríamos pensar que habría hecho usted un diagnóstico certero de la situación, pero no. En junio nos dijo desde esa bancada del gobierno progresista de este país que no se preveía ningún caos circulatorio. Como es usted muy humilde, podríamos pensar que una vez que se estaban produciendo los incidentes haría autocrítica y pensaría qué estaba haciendo mal y trataría de solucionarlo. Pero no. Lo que nos dijo fue una y otra vez que España vive el mejor momento ferroviario de su historia. Y con lo empático que es usted, ahora lo está demostrando mirándome mientras hacemos esta interpelación, lo menos que podíamos esperar es que pidiera disculpas a los usuarios que sufren el caos por su mala gestión y asumiera responsabilidades. Pero no. Le echó la culpa, por supuesto, al PP, a las catenarias, a Talgo, hasta al cambio climático, todos menos usted, ministro. Mire, creo que su gobierno tiene un serio problema con la realidad. Dijeron que no habría presupuestos, dijeron que habría presupuestos y no los hay. Dijeron que no habría caos circulatorio y lo ha habido. Pero, señor Puente, si hasta presumió usted de la foto del señor Sánchez de su amo con Anne Hathaway y no hubo foto, a ver si va a ser usted gafe, señor Puente. Pero de sus afirmaciones hay una que resulta especialmente insultante para todos los que sufren el caos ferroviario todos los días. Es ese que repite una y otra vez que dice que el tren vive en España el mejor momento de su historia. ¿En qué se basa para decir esto? En sus comparecencias en esta Cámara y en el Senado presumió del aumento en el número de usuarios del transporte ferroviario en España. Pero oculta que esto es una tendencia casi continua a lo largo de las últimas décadas, con algunas excepciones como los años de la pandemia. Por ejemplo, durante el gobierno de Mariano Rajoy, excepto el primer año de su gobierno, el año 2012, en el que hay que recordar la ruina en la que nos había dejado su compañero socialista Zapatero, el número de viajeros en el transporte ferroviario aumentó en 2013, en 2014, en 2015, en 2016 con récord histórico de viajeros, en 2017 con récord histórico de viajeros y en 2018 con récord histórico de viajeros. Señor Puente, por su regla de 3, si los usuarios miden la calidad del servicio, ¿nos está usted diciendo que con el gobierno de Rajoy desde el año 2013 el tren vivió en España sucesivamente el mejor momento de su historia cada año? Porque entonces a lo mejor en eso nos podemos poner de acuerdo. Usted dice que hay más usuarios porque los trenes van muy bien. Y se preguntaba, ¿son masocas los españoles? Mire, el número de viajeros aumenta, sí, pero por motivos distintos a la calidad del servicio. Porque el precio de la gasolina del transporte alternativo se ha disparado, porque el teletrabajo se ha generalizado tras la pandemia y hay gente que trabaja un par de días en grandes ciudades pero viven en otras provincias más pequeñas. Usted lo sabe bien porque ocurre en nuestra propia provincia. Y aunque ahora no se sabe si seguirán o no por la gratuidad y las bonificaciones o por la apertura del sector a la competencia. Pero también porque están devaluando en el medio rural un transporte alternativo como es el autobús. Mire, señor Puente, usted es también diputado por Valladolid, como yo. Haga el favor de escuchar a los alcaldes que están alarmados por su plan para suprimir paradas en pueblos de toda España, en las nuevas concesiones, 24 municipios en concreto en la provincia de Valladolid. Y es que la realidad es que los españoles no cogen el tren porque sean sus fans o porque se lo pasen muy bien, ni porque sean masocas tampoco. Lo cogen, señor Puente, porque lo necesitan. Y lo que no se merecen es que reciban un servicio cada vez peor y cada vez más devaluado. Cantidad no es calidad, señor ministro. O tal vez a lo mejor lo dice por lo de que los trenes viven el mejor momento de su historia, por la puntualidad. Sin embargo, según datos de la CNMC, el número de trenes comerciales de alta velocidad retrasados más de 15 minutos se ha incrementado en 5 puntos en 2023 respecto al 2019, cuando Sánchez llegó al gobierno. El tiempo de retraso promedio ha aumentado un 21%. En 2023, 1 de cada 4 trenes llegaron con retrasos significativos, casi el doble que en el año 2016. Usted mismo, en la Comisión de Transportes, reconoció un hundimiento de la puntualidad en el mes de agosto, especialmente en un modelo concreto de trenes, los trenes Abril. Por cierto, con los trenes Abril ha seguido usted la doctrina de su amo. Ha cambiado mucho de opinión. Primero dijo que eran buenísimos y que el PP no había comprado ningún tren, pero usted sí. Luego, cuando empezaron a fallar, dijo que es que los había comprado el PP. La realidad es que los licitó el PP, pero ustedes han tenido años para probarlos, para corregir fallos, y si no lo han hecho, siento decírselo, la culpa es suya, señor Puente.
¿Y cuál es su solución para el problema de la puntualidad? Como siempre, poner muchas excusas y empeorar el compromiso de puntualidad de Renfe, empeorar las indemnizaciones por retraso. Ahora, para que se devuelva el 100% del billete, el retraso tiene que ser superior a 90 minutos, más de 1 hora y media de retraso. Señor Puente, si el Pleno de esta Cámara aprueba mañana nuestra propuesta y el Congreso le pide al Gobierno que recupere Renfe el anterior compromiso de puntualidad, ¿qué va a hacer? ¿Va a escuchar al Congreso o va a seguir de nuevo la doctrina de su amo de que no hay que hacer caso al legislativo? Mire, yo entiendo que la gestión de la red ferroviaria es muy compleja, y lo dijo usted en la comisión. Son muchos kilómetros de vía, son cientos de trenes, son miles de personas moviéndose todos los días, pero lo que no debemos olvidar nunca es que esos trenes transportan a personas. Personas como los trabajadores de Renfe, que, por cierto, hacen lo que pueden ante esta situación, dando la cara en situaciones muy difíciles, a veces ellos mismos sin ninguna información. Personas como los usuarios que llegan tarde a trabajar o a una cita médica o que tienen a su familia esperándoles durante más de 1 hora en la estación de llegada. Personas mayores que tienen que estar de pie porque no hay suficientes asientos. Personas que han esperado durante horas, muchas veces con muchísimo calor sin que les den agua, que no saben qué ocurre y a los que les dan indicaciones por megáfonos que prácticamente no se oyen. Usted tiene que arreglar el caos, pero una vez que se produce no pueden dar un trato más humano a los usuarios que lo sufren, señor ministro. Porque esas personas no quieren excusas, quieren soluciones. Yo no le pido que me escuche a mí ni al PP, yo sé que entiende la política como confrontación, pero escuche a los usuarios. Señor ministro, tenga el coraje de subir ahora a esta tribuna y decir: soy consciente de que lo estamos haciendo mal, pido perdón y asumo la responsabilidad. Mire, conociendo sus antecedentes no tengo mucha fe en que lo haga, pero ya sabe que la esperanza es lo último que se pierde. Acabo, presidente. Terminé de escribir el borrador de esta intervención el lunes en un tren Alvia que se paró durante 1 hora entre Madrid y Segovia. Yo le agradezco que me haya brindado tanto tiempo entre retraso y retraso para prepararme la intervención, pero le puedo asegurar que no era necesario. Nos vale con que escuche a los usuarios y arregle de una vez esta situación. Nada más y muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor Ministro de Transporte y Movilidad Sostenible. Muchas gracias, señor presidente. Si antes decía, ante la interpelación del BNG, que la reiteración hace muy difícil aportar nada nuevo, que nos obliga a todos a incurrir en reiteraciones, pues ¿qué les voy a decir de esta, ¿no? Empiezo a perder la cuenta de cuántas veces he comparecido ante esta Cámara y ante el Parlamento español para dar explicaciones en torno a esta cuestión. Comparecí de urgencia el 23 de agosto de este año en el Senado. Lo hice el 29 de agosto en el Congreso. Me han traído ustedes. Yo siempre les digo lo mismo. Si no me quieren escuchar, no me traigan. Si me traen, les pido por favor respeto durante el tiempo que yo intervenga, porque entiendo que para eso me han traído. Aunque tengo la sensación de que ustedes vienen aquí a escucharse a ustedes mismos, no quieren ninguna explicación. He respondido a 5 preguntas. Esta interpelación, la proposición no de ley de esta semana. Sin incluir la reprobación, 9 veces se ha abordado este asunto en menos de 2 meses en el Parlamento español. Comprenderán que, en fin, es muy difícil aportar novedades. Y claro, es que ustedes tampoco son capaces de hacerlo, porque le he escuchado a usted el relato que escuché hace una semana y hace 15 días. Ha vuelto usted a hablar de la incidencia del 5 de agosto de aquel tren que se paró en un túnel. Pero digo, ¿cuántas veces van a venir ustedes con eso a esta Cámara? Miren, a ustedes, señor Carazo, no les preocupan los trenes, les preocupo yo. Y no por cómo gestiono los trenes, no, por cómo les retrato y cómo les dejo en evidencia. Lo que a ustedes les preocupa no es mi gestión, es mi voz. Y por eso vienen aquí con este tema una semana sí y otra también. A ustedes, los usuarios de los trenes, les dan absolutamente igual. Claro, decía usted, señor Carazo, que empezó usted a redactar el informe que ha traído hoy aquí el jueves pasado. Pues no sé si lo habrá concluido usted con las incidencias del metro de Madrid estos últimos 6 días. Yo, en este ratito, según le escuchaba, he hecho un listado.
Desde el jueves que se puso usted a preparar este informe hasta hoy martes por la mañana, créame que lo acabo de preparar, mire, hoy caos en el metro de Madrid, línea 6 suspendida en hora punta. Lo ha publicado la prensa. Es verdad que en Telemadrid o Teleayuso o en Onda Madrid o Onda Ayuso, eso hoy no va a ser noticia. Eso no ha sucedido. Pero créame, en los medios de comunicación libres de este país sí ha tenido lugar. Porque en Madrid, pues hay un ecosistema especial en el que las cosas que pasan en función de quién sea el responsable o crean que es el responsable tienen un eco en los medios de comunicación o no. Quizá a lo mejor por eso usted no se ha enterado. Ayer, incidencias en la línea 1, línea 9, línea 3. Hace 3 días, incidencias en la línea 9 y 5. Hace 4 días, incidencias en la línea 7 y en la 9. Hace 5 días, incidencia en la línea 10. Hace 6 días, el día que empezó usted este informe, incidencias en la línea 3, la línea 9 y la línea 10 del Metro de Madrid. Señor Carazo, esto que sucede en el Metro de Madrid es responsabilidad del consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, de su partido, es responsabilidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid, o solo es Óscar Puente el que para los trenes en España. ¿No se dan cuenta ustedes del ridículo que hacen con este asunto cada vez que lo traen a esta tribuna? Y claro, se viene usted con una incidencia que relata de Chamartín de hace un momento. Me extrañaba, porque normalmente me dan traslado en el momento de las incidencias que se producen en cualquier rincón de España. Estoy pendiente de ellas, como es mi obligación, a pesar de que hay un presidente de Renfe y hay un presidente de Adif que, por lo visto, pues para el Partido Popular no existen, ¿no? Solo existe el ministro. Bien, pues la incidencia que usted acaba de relatar afecta a la vía 16 de Chamartín, pero no tiene ninguna afección en el tráfico. Es decir, no hay ningún retraso. Los retrasos son 0, señor Carazo. Y usted habla de Valladolid, de su experiencia como usuario habitual de la van. Pues hombre, ha mejorado sensiblemente. Hace 10 años en Valladolid había 9 trenes por sentido en dirección a Madrid y hoy hay 32. ¿Sabe gracias a quién? Al gobierno progresista del señor Pedro Sánchez. 32 por sentido. Esa es la diferencia. Claro, usted se fija en que un día tiene un problema. Y claro, eso ya lo convierte en categoría. Estamos mucho peor. Pues no, mire, en conjunto estamos mucho mejor que con ustedes en el gobierno, en todos los aspectos, pero en el ferroviario especialmente, porque hoy disponemos de unos servicios que con ustedes no teníamos. Mire, con nosotros hoy se llega a Galicia en la mitad de tiempo que se viajaba cuando el señor Rajoy fue desalojado de esta Cámara, o bueno, se marchó y dejó el bolso de la señora Soraya Sáenz de Santamaría en su lugar. Claro, estamos mucho mejor que entonces, porque entonces a la tierra del señor Rajoy se tardaban 6 horas 40 en llegar a Pontevedra y hoy se tarda la mitad. Esa es la realidad. ¿Qué decir de Asturias? Que hemos concluido la variante de Pajares después de 20 años de obras en las que, fíjese, casualidades del destino, el 80% de las sumas invertidas ha sido bajo gobiernos del Partido Socialista. Y hoy se llega a Oviedo y a Gijón en la mitad de tiempo que se llegaba antes. Con una ocupación media, por cierto, de los trenes del 95%. Es un fracaso estrepitoso. Los trenes a tope. Dice, claro, es que van en tren porque lo necesitan. Sí, claro, hombre, pero es que antes lo necesitaban igual, ¿o no? Pero antes no podían cogerlo. Señores del Partido Popular, miren, este verano, entre julio y agosto, han circulado 110.000 trenes por la red ferroviaria de nuestro país. 1.000 trenes al día de alta velocidad. Claro, comparen con la situación de 1992, a la que ustedes se quieren remitir para apostar por un compromiso de puntualidad que hoy, en la actual situación de nuestra red, no es sostenible. No se puede mantener un compromiso de puntualidad que data del año 92, cuando había 6 trenes de alta velocidad por sentido en una línea que no tenía ningún tipo de relación con otra entre Madrid y Sevilla. Cumplir con ese compromiso de puntualidad estaba chupado. Pero fíjese, el año pasado, de los 42 millones que tuvo que abonar, no era yo ministro, de los 42 millones que tuvo que abonar Renfe en indemnizaciones a los pasajeros, 21 fueron por retrasos en la línea Madrid-Sevilla. ¿Y sabe por qué? Porque la línea Madrid-Sevilla estaba en obras y sigue, aún en parte, en obras de renovación porque desde el año 92 no se tocaba. ¿Tiene Renfe que hacer frente a los problemas que tiene la infraestructura y de los que Renfe no es responsable? Le hago esa pregunta.
¿Tiene Renfe que indemnizar a los pasajeros que sufren retrasos como consecuencia de que se están realizando obras de mejora en la vía que no son responsabilidad de Renfe? ¿Es eso lo que defiende el Partido Popular? ¿No se dan cuenta de que ustedes desde la oposición son profundamente irresponsables cuando de gastar y de comprometerse con el gasto público y con la inversión se trata? Pero luego cuando llegan al gobierno son los más cicateros de todos los gobiernos que han existido en la democracia en relación con el servicio público de este país. Mire, como usted es usuario de la línea Valladolid-Madrid-Chamartín, le invito, bueno, no hace falta que le invite porque va usted a ser usuario, a que pronto asista a la primera ampliación de la estación de Chamartín. Vamos a pasar de un lobby, de un vestíbulo de 2.600 metros a uno de 18.000 metros. Vamos a pasar de tener una estación tercermundista, que es la que hoy es Chamartín y encima en obras, a una estación del primer mundo. ¿Sabe gracias a quién? Al gobierno de Pedro Sánchez, que es el que empezó, está desarrollando y financiando esa obra. Y será, al paso que van ustedes, el que la concluya, porque desde luego, tal y como están ustedes haciendo oposición, y hoy lo hemos visto desde luego en el señor Feijóo, les auguro a ustedes mucho tiempo en la oposición para su pesar. Van a ser ustedes testigos de la mejora del tren en este país que vamos a seguir implementando en los próximos años. Sí, mire, porque yo sé que les fastidia muchísimo la frase que digo de que el tren vive el mejor momento de su historia, que les pone, es como si les clavaran banderillas. Pues claro, es que me dan ustedes la pista, porque entonces voy a seguir repitiéndola, señores del Partido Popular. La voy a repetir hasta que se cansen ustedes. Yo no me voy a cansar de repetirla. Mire, el 27 de septiembre este país batió el récord de viajeros en alta velocidad de su historia. 128.000 viajeros un viernes del mes de septiembre en este país, con un gobierno socialista, que es el que ha puesto los medios para que esas cifras se puedan producir. Verano joven, 5,2 millones de usuarios, 60% de los usuarios de tren, 56% de los viajeros menores de 23 años, gracias a la política de transporte público del Partido Socialista. Porque miren, el gobierno socialista del gobierno progresista. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este tiempo? Por aportar alguna novedad. Saben que compramos 500 nuevos trenes porque tenemos problemas con el material ferroviario, porque ustedes no compraron trenes, porque no llegaron trenes bajo los gobiernos del Partido Popular, ya empiezan a llegar. 5.500 millones de compra, 5.500 millones de compra, 500 nuevos trenes. Los primeros ya están en este momento en pruebas, pronto pasarán la homologación y empezarán a incorporarse a nuestra red de cercanías, de la que usted no ha hablado, porque claro, usted habla de lo suyo, ¿no? Habla de Valladolid, de su comunicación. Mire, este año batiremos el récord en inversión en red convencional en España. Llegaremos a los 2.000 millones de euros de obra ejecutada, no licitada, no presupuestada, ejecutada. El año pasado, 1.430 millones de euros. ¿Sabe cuánto supone 1.430 millones de euros en red convencional? Multiplicar por 3 la inversión media de los gobiernos del señor Rajoy entre los años 2011 y 2018. Multiplicar por 3. Si llegamos a los 2.000 millones de inversión, habremos multiplicado su inversión en red convencional por 4. Oiga, si nosotros somos tan malos gestionando el ferrocarril de este país, ¿cómo eran ustedes, que lo tuvieran absolutamente abandonado? Mire, el tren a Extremadura, que tanto se nos reclama, con toda la razón del mundo, el récord a la baja en licitación de obra ferroviaria en este país lo tiene el gobierno de Mariano Rajoy en el año 2017, con 7 millones de euros de obra ferroviaria en toda la comunidad autónoma de Extremadura. Oiga, es que el esfuerzo que hay que hacer ahora para suplir el abandono al que sometieron ustedes a la red pública estatal de este país es inmenso. Desde el año 2018 hemos licitado 7.200 millones de euros para obra solo del corredor mediterráneo. Obra ferroviaria, 7.200 millones de euros, a razón de 1.200 millones de euros al año. Cuando llegamos al gobierno, el 80% del corredor mediterráneo estaba sin ni siquiera estudios, sin proyectos, sin estudios informativos. Si quiere le pongo los ejemplos. Si quiere le pongo los ejemplos. Mire, ¿cómo será esto
que hasta los empresarios a los que ustedes les piden que les acompañen detrás de una pancarta haciéndoles pasar un mal rato. La semana pasada los empresarios valencianos tenían que reconocer que nunca había avanzado el corredor mediterráneo como en los 6 años, casi camino de 7, del gobierno del señor Sánchez. Esa es la realidad. La semana pasada hemos desbloqueado el único tramo de la Y vasca que quedaba por desbloquear, que es el nudo de Arcaute, con la aprobación en el Consejo de Ministros de un convenio con el Gobierno vasco dotando de 145 millones esa obra. Ya no queda ningún tramo de la Y vasca pendiente de estudio, de proyecto, de programa. Todos los tramos de la Y vasca están en ejecución. Señor ministro, debe finalizar, por favor. Y el único que quedaba, como digo, pronto en licitación. En definitiva, en fin, ¿ustedes vienen con esto cada 2 por 3? Pues cada 2 por 3 se van a encontrar con la misma respuesta. Este gobierno apuesta por el transporte público, este gobierno invierte en transporte público, que es lo que ustedes no hicieron ni hacen en ningún gobierno cuando tienen el poder. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Carazo Hermoso. Muchas gracias. Señor ministro, lo volvemos a traer a comparecer porque usted comparece pero no contesta. Y lo que queremos es que conteste y que aporte soluciones al caos ferroviario. Le veo muy interesado en Madrid. Yo digo, a lo mejor está interesado en Castilla y León, ahora que tienen allí movimientos, pero le veo muy interesado en Madrid. A lo mejor el señor Lobato debería empezar a preocuparse. Mire, lo que me sorprende es que un ministro de Transportes, repito, con una avería en Chamartín que en estos momentos está provocando 50 minutos de retraso en el tren a La Coruña, 30 minutos de retraso en el tren a Ponferrada, 30 minutos de retraso en el tren a San Sebastián, pues usted, en vez de dedicarse a ver qué está pasando en Chamartín, está dedicado a recopilar las averías del Metro de Madrid sobre el que no tiene ninguna competencia. Y por cierto, usted que presume tanto de usuarios y que le interesan tanto los usuarios. Bueno, pues resulta que los usuarios del Metro de Madrid el año pasado aumentaron y el único transporte ferroviario en el que disminuyeron en la Comunidad de Madrid fue los cercanías, señor Puente. Fíjese, ¿por qué será? ¿Por qué será? Ha dicho usted un bulo, que lo repitió en comisión, que el Partido Popular licitó en el año 2017 solo 7 millones de euros en el tren de Extremadura. Pues mire, en una respuesta escrita de su ministerio, es verdad que usted no era ministro, era el señor Ábalos, a lo mejor le tienen que echar la bronca después, pero nos dijo el 20 de octubre del 2022 por escrito que en el año 2017 se había invertido en ferrocarril en Extremadura 332.000 euros. 109.332.000 euros. Así que esos 7 millones, pídale a sus asesores que lo revisen. Mire, y habla de los recortes del PP. ¿Sabe por qué hubo que recortar gasto? Yo se lo cuento. No es porque los del PP seamos malísimos, es que no había fondos. Es que el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, su hoy héroe caraqueño, nos dejó en la ruina. Y usted ya estaba en política, pero si no lo recuerda, le puede preguntar a su amo que estaba ahí sentado votando los recortes sociales mayores de la historia de la democracia que hizo José Luis Rodríguez Zapatero. Y luego, ministro, escuchándole, parece que es que el PSOE inventó el tren. Ya sabemos que el PSOE inventó casi todo. La educación la inventó el PSOE. La sanidad la inventó el PSOE. No sé si la corrupción la inventó el PSOE también. Pero el caso es que en el principio era el PSOE. Bueno, y los demás gobiernos, según usted, no hicieron nada. Podríamos preguntarnos, como en esa famosa escena de la vida de Brian, ¿qué ha hecho el PP por los trenes? Bueno, pues por ejemplo, inaugurar el AVE de Valladolid a León, 166 kilómetros. Se iba más rápido a León con el gobierno del PP que antes del gobierno del PP.
Y aparte de la AVE Valladolid-León, inaugurar la línea de alta velocidad Barcelona-Figueres, 131 kilómetros. Y aparte de inaugurar la línea Barcelona-Figueres, inaugurar la línea Albacete-Alicante, 165 kilómetros. Y también la conexión por alta velocidad entre Coruña y Vigo, o entre Olmedo y Zamora. Y nuevas estaciones como la de Huelva o la de Medina del Campo. Es mentira que el Partido Popular no invirtiera. Es verdad que invirtimos lo que pudimos porque nos habían dejado un país en la ruina después de los años de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero oiga, es verdad que usted lleva de ministro unos meses. Se nos han hecho largos, señor Puente. Yo creo que a los españoles y a los usuarios de Renfe más largos todavía. Pero mire, el señor Sánchez lleva gobernando 6 años, casi ya tanto tiempo como gobernó Rajoy. Y la gente no quiere que debatamos de lo que ocurrió en 1992, de lo que ocurrió hace 10 años, 20 años, 30 años. Quieren que hablemos de los problemas que les afectan este mes, esta semana, hoy mismo, señor Puente. Podríamos hablar de otros muchos problemas del servicio de Renfe, de cómo va la web, de la saturación en las reservas, de plazas que se reservan pero que luego se anulan a última hora y los asientos van vacíos. Pero quiero también preguntarle, por último, por un asunto que afecta a su ministerio. Mire, su ministerio ha sido el epicentro de la corrupción del caso Koldo. Señor ministro, explíquenos qué ha encontrado en la auditoría, qué información tiene de esas reuniones a las que exaltos cargos de su ministerio de la etapa del señor Ábalos afirman que asistía el señor Sánchez. Explíquenos, hablaba del presidente de Adif. Bueno, pues ¿por qué ha cesado el presidente de Adif? ¿Susto o muerte? ¿Caos o Koldo? ¿O ambas, señor ministro? ¿Por qué ha cesado el presidente de Adif? Señor Puente, termino. Hace ya mucho tiempo que la realidad supera a su ficción. Veo que usted sigue en su mundo, en su realidad paralela, encerrado en su soberbia y cada vez más alejado de los ciudadanos. Dice usted que van a seguir mucho tiempo en el gobierno. Pues tenga cuidado y vaya tomando notas, porque a lo mejor un día le tiene que contar a su amo que por cosas como su mala gestión en los trenes, que afecta a votantes del Partido Popular, del Partido Socialista, de Esquerra Republicana, a ciudadanos de todo tipo y condición, ustedes acabaron perdiendo el gobierno. Tenga cuidado, porque a lo mejor al final se lo tiene que contar al señor presidente del gobierno. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Carazo. Para concluir el debate tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. Muchas gracias, señor presidente. Créame que no tengo ningún interés político especial en la Comunidad de Madrid si lo que se refiere a mi carrera política, si se está refiriendo a mi carrera política. Yo, en cambio, sí le veo a usted muy interesado en agradar a la señora Ayuso. Igual está pensando que el señor Feijóo no tiene mucho futuro y que por eso tiene usted que venir aquí a reproducir los bulos de la señora Ayuso en relación con las cifras de las cercanías de Madrid. Mire, el servicio de cercanías de Madrid crece este año a razón de 600.000 nuevos usuarios al mes. La cifra que ha dado la señora Ayuso, como tantas y tantas que da, de una pérdida de 1 millón de usuarios al mes, es absoluta y radicalmente falsa. Grábeselo. Como también es falsa la cifra que usted acaba de dar. Usted ha hablado de inversión en Extremadura. Yo le he hablado de licitación. Claro, pero es que usted... Pero, hombre, aprenda usted algún concepto básico. Si quiere usted dedicarse a esto, aprenda usted la diferencia entre invertir y licitar. Bueno, hombre... Licitaron obra por importe de 7 millones de euros en el año 2017, que es exactamente la expresión que he utilizado, con absoluta precisión. 7 millones de euros de obra licitada en Extremadura por el gobierno del señor Rajoy. Récord absoluto a la baja de licitación en la historia ferroviaria de nuestro país para Extremadura. Mire, el PSOE no inventa nada, no inventa nada. El PSOE lo que hace es mejorar la vida de la ciudadanía. Y lo que hace es reconocer derechos. Y en eso, ni en lo uno ni en lo otro, nos encontramos no ya con la cooperación del Partido Popular, sino siempre con la oposición frontal del Partido Popular. No es que ustedes no aporten nada, es que ustedes están permanentemente oponiéndose a todo. El PSOE no inventó el salario mínimo.
pero lo ha subido un 53% desde que está en el Gobierno y ustedes siempre han votado en contra. El PSOE no inventó las pensiones, pero las sube con arreglo al IPC y ustedes el 0,25%. No, hombre, sin inventar no inventamos nada. Lo que tratamos es de mejorar lo que existe y de reconocer, eso sí, derechos ex novo, como el derecho de las personas con independencia de su tendencia sexual a casarse si así lo desean, cosa que también ustedes estuvieron en contra. Es decir, en las historias de avances de este país siempre tenemos enfrente al Partido Popular. Esa es la realidad. Y mire, me cita usted las obras, los grandes logros ferroviarios del Partido Popular. La inauguración del AVE a León, a Burgos, a Granada. Mire, a Granada no, es verdad. Eso no pueden decirlo porque ha sido Pedro Sánchez. De hecho, ustedes tuvieron a Granada 4 años incomunicada ferroviariamente antes de que llegara la alta velocidad. Ni un tren entraba ni salía de Granada durante 4 años que gobernaron ustedes. Sí, pero mire, le voy a decir una cosa. AVE Valladolid-León, en vía única. AVE Valladolid-Burgos, en vía única. AVE a Galicia, en vía única. Ahora es este Gobierno el que tiene que duplicar la vía de alta velocidad para que cada vez que hay una incidencia no se corte toda la circulación. Por cierto, como sucedió en el túnel de Chamartín con Atocha el día 5 de agosto. Un túnel que está en vía única por una decisión de la señora Ana Pastor. ¿Qué ha hecho este Gobierno? Licitar la obra de la estación pasante de Atocha y duplicar los 800 metros de túnel que están en este momento en vía única, para que cuando haya una incidencia, que por desgracia sucede, no vivamos la situación que vivieron, no vivan esos pasajeros la situación que vivieron en aquel momento. Y mire, para concluir, por aportar algún dato nuevo, empezamos en el mes de julio, usted dice que he culpado a Talgo, no, he puesto cifras encima de la mesa. ¿O qué cree, que nos hemos inventado las incidencias del tren modelo 106? Claro, no, estaba yo en el túnel con un destornillador el día que se paró, ¿verdad? Sí, y la catenaria que se ha quemado ayer en Rodalíes era yo que estaba con un soplete en la catenaria. ¿No se dan cuenta que es ridículo? Mire, ¿qué es lo que hicimos cuando empezamos a tener incidencias reiteradas con el modelo 106? Pues poner medios. Pusimos personal de Talgo en los trenes para que las incidencias se pudieran resolver antes, porque Talgo en principio nos puso personal de una contrata. Pusimos a trabajar a la empresa de mantenimiento Tarbia en 3 turnos. ¿Y qué ha sucedido en estos 2 meses? Y es lo que se puede explicar, qué estamos haciendo para corregir y qué resultados está dando. Pues mire, el modelo 106 ha ganado 12 puntos en puntualidad en estos 2 meses. Ha pasado de una incidencia cada 3.500 kilómetros a una incidencia cada 7.000. Y vamos mejorando. Y si ustedes fueran un poquito más serios y un poco más responsables, pues lo que harían sería reconocerlo y dejar trabajar, no estar cada semana trayendo al ministro aquí al Congreso a dar las mismas explicaciones que ya le he dado con anterioridad. Dejen ustedes pasar al menos algún tiempo para que se pueda ver alguna evolución de las cosas que estamos haciendo, para que se pueda poner en marcha la nueva estación de Chamartín y veamos qué resultado da, para que las obras vayan avanzando y no nos causen tantos problemas de catenaria. Es decir, permitan ustedes que se avance. No estén cada semana trayendo esta cuestión al Parlamento con una única finalidad, que soy yo, no son los trenes, no tenga ninguna duda. Se le ha echado a usted largo estos 10 meses míos en el Ministerio. Pues ármese de paciencia, porque le queda mucho tiempo que aguantar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Continuamos ahora con la moción correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular sobre los principios democráticos que inspiran la acción del Gobierno. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción tiene la palabra el señor Pérez López por un tiempo de 7 minutos. Cuando quiera. Gracias, presidenta. Hace 15 días, nuestro portavoz Miguel Tellado interpelaba a la vicepresidenta segunda con 55 preguntas
para intentar conocer cuáles son los principios democráticos que inspiran la acción de este Gobierno. 55 preguntas, ninguna respuesta. Este es el talante democrático de la señora Díaz. Lo que no respondió la señora Díaz entonces lo tendrá que responder este Pleno esta semana, fijando posición sobre los estándares democráticos que defendemos todos los aquí presentes. Al igual que aquella interpelación, la moción se estructura en 5 bloques. 1, la imparcialidad de las instituciones. 2, el respeto a las Cortes Generales. 3, la independencia del Poder Judicial. 4, la libertad de los medios de comunicación. Y 5, la defensa de los valores democráticos más allá de nuestras fronteras. Son principios que podríamos llamar transversales, que suponen un compromiso común con la defensa del sistema democrático por encima de que gobiernen unos u otros. Y la firmeza en la defensa de estos principios se demuestra cuando se asumen por encima de las consideraciones partidistas o coyunturales. Por eso es sorprendente que el enfoque de este Gobierno sobre calidad democrática sea exactamente lo opuesto. Ni una sola propuesta incómoda para el Gobierno. Según ustedes, la regeneración solo pasa por los medios de comunicación, por la justicia y por la oposición. Es decir, precisamente por las instituciones y contrapoderes que en un sistema democrático controlan al Gobierno y garantizan la libertad de todos. Curioso concepto de calidad democrática este de eliminar cualquier obstáculo al Gobierno. Sometámonos, pues, a la prueba de realidad sobre estos principios democráticos a través de los 5 bloques de esta moción. Primer bloque, instituciones independientes. Ningún presidente había nombrado a las mismas personas en su Gobierno y consecutivamente en órganos como la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional o el Banco de España. ¿Mantenemos el consenso básico democrático que tiene que haber instituciones y órganos constitucionales que estén fuera del control del Gobierno? Nosotros sí. Segundo bloque, respeto a las Cortes Generales. ¿Estamos de acuerdo en que estas Cortes, que representan a la soberanía nacional, deben poder ejercer plenamente la función legislativa y de impulso, orientación y control al Gobierno? Nosotros sí. Pedro Sánchez no parece compartirlo, pues ahora nos amenaza con gobernar sin el Parlamento. Y por eso el Gobierno ignora todas las votaciones ganadas por la oposición en esta Cámara, impide que se tramiten las leyes tomadas en consideración a propuesta del Senado y de la oposición, y varios ministros y ministras huyen de las sesiones de control sin aportar justificación alguna. Tercer bloque, seguimos estando de acuerdo en que el Gobierno no debe dar instrucciones al Poder Judicial y debe respetar su trabajo en lugar de descalificarlo e insultarlo. Nosotros sí. Y esto, literalmente, es lo que ha pedido la presidenta del Tribunal Supremo en su discurso de apertura del año judicial. ¿Se atreverán ustedes a votar mañana en contra? ¿O van a seguir acusando de pedalear en la nada no ya a un juez, sino a toda una audiencia provincial? Cuarto bloque, seguimos estando de acuerdo en que la prensa libre debe tener total independencia para informar también sobre el Gobierno. Nosotros sí. Es un consenso muy básico, que además hace poco los grandes partidos hemos reforzado en la Unión Europea. Precisamente la vicepresidenta Vera Jourova recordaba el pasado viernes en el Foro La Toja que el objetivo principal del Reglamento Europeo de Medios es, cito literalmente, prohibir la presión política sobre la libertad editorial de los medios. Repito, prohibir la presión política sobre la libertad editorial de los medios. Pues, señorías, en esta moción pedimos mantenernos en esa visión y en ese consenso. Ni una palabra más, ni una palabra menos que lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, que no necesita transposición alguna, pues es directamente aplicable. Quinto bloque, seguimos estando de acuerdo en que los valores democráticos no solo se defienden en España, sino también fuera de ella. Nosotros sí. Y creemos que España debe liderar esa defensa, en especial en los países con los que tenemos mayores vínculos históricos, culturales, sociales y de arraigo. Cuando estamos viendo cómo una dictadura pretende perpetuarse en Venezuela, España no puede esconderse detrás de nadie. Por eso,
debemos exigir el cese inmediato de la represión y la liberación de todos los presos políticos. Asimismo, el Centro Carter, que como recordemos, como todos sabemos, era el observador electoral aceptado por el propio régimen, ha confirmado ya recientemente que aquellas actas que el gobierno venezolano oculta otorgan una clara victoria a Edmundo González Urrutia, tal y como ya reconoció este Congreso, el Senado y el Parlamento Europeo, siempre con su voto en contra. Señorías, defender que se cumpla la voluntad de la ciudadanía en unas elecciones debería ser un consenso básico. Por ello, quien tiene que estar en Venezuela en enero tomando posesión de su cargo como presidente es Edmundo González Urrutia. Y quien tiene que salir de Venezuela, pero para ser juzgado en el Tribunal Penal Internacional por sus crímenes de lesa humanidad, es el dictador Nicolás Maduro. Señorías, España es reconocida internacionalmente como una democracia plena durante los últimos 45 años porque hemos defendido y respetado estos principios democráticos básicos. Y precisamente sobre mantener estos principios democráticos básicos tendremos que posicionarnos todos en la votación de mañana. La semana pasada decía The Economist que Pedro Sánchez se aferra al cargo a costa de la democracia española. Pues bien, tanto los grupos que conforman su gobierno como los que lo apoyan tienen que tomar la decisión de si están dispuestos a pagar ese altísimo precio en términos de calidad democrática. Persecución a medios y jueces, colocación de afines en organismos independientes, complicidad con regímenes poco recomendables. Son todas ellas prácticas que sonrojarían a cualquiera y que indican una concepción bananera del poder. El PSOE ha cruzado muchas líneas rojas estos años. Por seguir en el poder, han avalado cosas de las que siempre habían renegado. Amnistía, el cupo independentista y ahora incluso podrían acelerar la salida de prisión a terroristas de ETA. Señorías, tienen dos oportunidades esta semana de demostrar que para ustedes el fin no justifica cualquier medio. Primero, no merece la pena mantener el poder a costa de degradar los principios democráticos más básicos. Respalden mañana esta moción. Segundo, no merece la pena mantener el poder a costa de sacrificar los principios éticos y morales más elementales. Retiren ya el proyecto de ley del Senado, aún tienen 5 días. No se rebajen a pagar cada nuevo día de Sánchez en Moncloa con un año menos de terroristas en prisión. Les pedimos que recuperen la senda del respeto a la justicia, el respeto a la verdad y el respeto a la dignidad de las víctimas del terrorismo, que nunca debieron abandonar. Muchas gracias. Gracias, señor Pérez. Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Ortega Smith Molina, por un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias. Esta moción, consecuencia de interpelación urgente del Partido Popular, tiene un título que a mí me ha dejado un poco perplejo. Leo literalmente: principios democráticos que inspiran la acción del Gobierno. Pero no es una pregunta, es una afirmación.
Parece una broma. Porque vamos a ver, la acción del Gobierno, ¿qué principio democrático tiene? Ninguno. Pero ¿cómo puede hablar de principios democráticos de un Gobierno que es totalitario, autoritario, sectario, delictivo, falso, revanchista, que vulnera derechos fundamentales, como dijo el Tribunal Constitucional? Esta moción del Partido Popular es una mera declaración de intenciones, pura generalidad. Es el estado perfecto en el que el Partido Popular se mueve cuando está en campaña electoral o en la oposición, salvo cuando está en la oposición y pacta con el PSOE. Porque al final lo que hay es propaganda, hipocresía e incoherencia. Vamos a verlo. Nosotros compartimos el diagnóstico, evidentemente, de que el Gobierno de Sánchez está deteriorando gravemente las instituciones, pero no podemos compartir que sea el único, en exclusiva, responsable de este gravísimo deterioro, y mucho menos que la solución sea venir a hacer declaraciones de intenciones. Claro que Sánchez, lo afirmamos nosotros también, no está en una regeneración democrática, sino en una absoluta degeneración antidemocrática de la política en España. Pero claro, el gran problema es que la PP-PSOE, de la que forman parte el Partido Popular y el PSOE, forman una coalición de políticas en las que hay coincidencia absoluta, lo que se ha denominado el bipartidismo. Veamos qué dice esta moción. Atacan a Sánchez porque intenta politizar la justicia y porque no cree en la separación de poderes. Cierto, pero ¿cómo se llama lo que ha hecho el Partido Popular? Llegando a un acuerdo para repartirse el Consejo General del Poder Judicial, para repartirse el Tribunal de Cuentas, para repartirse el Tribunal Constitucional. ¿Cómo se llama eso? Politización de la justicia. Dicen que Sánchez y su Gobierno tienen una permanente injerencia en las instituciones, una colonización de las instituciones cuando lleva el poder. Pero ¿qué ocurre cuando el Partido Popular llega al poder en una comunidad autónoma o en el Gobierno de España? Exactamente lo mismo, la colonización absoluta y la colocación a dedo, a puesto, de todos los suyos. Luego, ¿cuál es la diferencia? Yo no la veo en ningún lado. Afirman que el Gobierno de Sánchez censura, manipula y controla los medios de comunicación. Es cierto, pero vayamos a la hemeroteca, ese gran espejo en el que tiene que mirarse siempre el Partido Popular. Y yo he encontrado titulares de este tipo: 2 años de censura y manipulación. Los periodistas se hartan del Gobierno de Rajoy, que impone la mordaza a la libertad de expresión. Por ejemplo, ¿recuerdan lo de ruedas de prensa sin preguntas, veto a periodistas, enchufismos, o cuando nos ponía las videoconferencias con plasma y ni siquiera comparecía ante los medios? No me parece que esto sea respetar mucho a los medios de comunicación. O, por ejemplo, cuando fue condenado por el Consejo de Transparencia porque no nos daba las cuentas de a qué medios de comunicación estaban comprando. Y uno encuentra que con el Gobierno de Rajoy el 60% de toda la inversión en prensa se pagaba a un solo periódico, o el 48% a solo una emisora de radio. ¿Que Sánchez manipula los medios? Sí, el Partido Popular le va a la zaga. Que hay un desprecio, dice la moción, absoluto al Poder Legislativo, a esta Cámara. Por ejemplo, dicen que abusa de los decretos ley. Es verdad, el Gobierno de Sánchez abusa de los decretos ley. Vamos a la hemeroteca. El Gobierno de Rajoy bate el récord de legislar por decreto. En la legislatura que está a punto de finalizar, les hablo del 2015, el Gobierno de Rajoy ha aprobado 73 decretos ley sobre un total de 143 proyectos de ley. Esto es increíble. Pero dicen ustedes en su moción: Sánchez desprecia las sesiones de control del Gobierno. Es cierto, pero fíjense lo que encontramos en la hemeroteca. El Gobierno de Rajoy cumple 1 año sin control parlamentario en el Congreso. Les leo literalmente: el Gobierno de Mariano Rajoy, esto es Europa Press, cumple este viernes 1 año sin someterse a preguntas de la oposición en un pleno de control en el Congreso. Una ausencia que ha sido aún más larga en el Senado, donde no se ha examinado el Ejecutivo desde el 29 de septiembre. Tampoco parece que respetara mucho a esta Cámara Legislativa el Gobierno de Mariano Rajoy. Y por último, cuando nos hablan de las críticas al Poder Judicial, no les sigo mareando con hemeroteca, pero son cientos las noticias y titulares en los que el Mariano Rajoy y su Gobierno hablaban de cacería de la Audiencia Nacional porque estaban investigando la Gürtel, o los papeles de Bárcenas, o por qué le dimitieron 2 fiscales generales. Es decir, que la PSOE es una maquinaria de fango y corrupción, de acuerdo, pero que cuando ustedes están en el Gobierno hacen exactamente lo mismo. No vengan aquí a esta Cámara a presumir, porque ya saben lo que dice el refranero: dime de qué presumes y te diré de qué careces. Voy terminando, señora presidenta.
La enmienda que les presenta Vox, y que es donde ustedes se tienen que retratar y donde tienen que dejar la propaganda e ir a lo concreto, contesta a varias preguntas. ¿Quieren ustedes de verdad la separación de poderes? Pues aprueben la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que no hicieron cuando estaban en el Gobierno, para que 12 de los vocales sean elegidos entre jueces y magistrados y el único escalafón sea el de la antigüedad y no del carné político. ¿Quieren ustedes despolitizar el Tribunal Constitucional? Apoyen a Vox a una reforma constitucional para crear una sala sexta del Tribunal Supremo de Asuntos Constitucionales netamente profesional y no politizada. ¿Quieren ustedes que no haya injerencias en el Fiscal General del Estado? Ayúdenos a reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que los fiscales necesiten el informe favorable del Consejo General del Poder Judicial. ¿Quieren ustedes preservar las instituciones? No voten en contra cuando Vox trae aquí una iniciativa para ilegalizar a los partidos golpistas, proetarras y los partidos separatistas. Y por último, y de plena actualidad, ¿quieren ustedes defender a las víctimas del terrorismo? Señores del Partido Popular, apliquen el reglamento del Senado en el que tienen mayoría absoluta, apliquen el artículo 127 y paralicen ese proyecto con el que muchos terroristas van a ser excarcelados. Dejen la propaganda y de una vez por todas hagan algo de lo que dicen. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Ortega. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra el señor Pagès i Massó por un tiempo de 5 minutos. Molt bona tarda, presidenta, senyories. Primer de tot, avui, que és 9 d'octubre, vull felicitar els germans valencians i valencianes en la Diada Nacional del País Valencià. Sempre serem al vostre costat. Miri, senyor Pérez, miri, senyor Tellado, el primer que vull dir-li és que coincideixo amb vostè en què el govern de Sánchez no és en cap cas exemple de virtut democràtica. Si hi ha hagut algun avenç democràtic en aquesta legislatura ha estat només per la necessitat dels vots dels 7 diputats de Junts per Catalunya. Que jo ara pugui parlar en català o que vostè hagués pogut fer-ho la setmana passada en gallec, com hagués fet si no menystingués la seva pròpia llengua, o que s'hagi aprovat una llei d'amnistia que impugna radicalment el règim del 78 per continuador del règim del 39, és únicament gràcies a la força dels 7 diputats de Junts per Catalunya. Senyor Tellado, vostè retreia la setmana passada moltes coses al PSOE, però sempre han anat agafats de la mà quan ha calgut. En la dissolució del Parlament i la suspensió de l'autonomia de Catalunya via article 155, un autèntic cop d'estat. A les manifestacions feixistes de societat civil catalana, amb el senyor Illa, per cert, al capdavant. Al Parlament Europeu, en la votació del suplicatori del president Puigdemont. A l'Ajuntament de Barcelona per impedir que Xavier Trias fos alcalde. Sempre en tots aquests casos han anat agafats de la mà, socialistes i populars. I fins que els socialistes no han necessitat els nostres vots, els dos han aplaudit per igual la repressió contra l'independentisme. Els dos, populars i socialistes, han escarnit l'exili del president Puigdemont. I els dos han negat l'amnistia que ara s'han hagut d'empassar. Dit això, senyor Pérez, senyor Tellado, és admirable la poca vergonya que tenen vostès a l'hora de retreure als altres allò en què són autèntics campions. Suposo que aquesta cara de ciment armat la tenen perquè saben, i tots ho sabem de fet, que els veritables amos del cortijo són vostès. I que els socialistes, per molts mèrits que facin, sempre seran només els masovers. Uns masovers que no controlen els ressorts de l'Estat i que per això han de gesticular més del compte i que per això, acceptem-ho, molt sovint es passen de la ratlla. A vostès no els hi cal, perquè el poder judicial, els mitjans de comunicació, a l'administració, al Ministeri de l'Interior, a l'Exèrcit, vostès sempre juguen a casa.
I no des de 1978. Vostès juguen a casa en tots els ressorts de l'Estat des de 1939. Vostès juguen a casa en tots els ressorts de l'Estat des de la restauració borbònica. I encara més, si molt m'apuren, vostès juguen a casa des de Ferran VII i els 100.000 fills de Sant Lluís. Senyor Tellado, ja li avanço que moltes de les 55 preguntes que vostè feia són pertinents. I en moltes la resposta és no. No és democràtic el que fa el govern Sánchez. Però també li he de dir que el que ha de fer, si té una mínima decència política, és girar aquestes 55 preguntes i fer-se-les a vostè mateix. Totes, de la primera a l'última, li explotarien a la cara. Exemples, li dono exemples, ja que els demana. 1. Es queixen amb raó de que el senyor Sánchez menyspreï aquest Parlament. Però jo li pregunto, no són vostès els que, a les ordres del que cada qual haga lo que pueda del senyor Aznar, han boicotejat una llei democràtica com la llei d'amnistia, fins i tot amb una reforma inconstitucional, frontalment inconstitucional, al Senat? 2. Segon exemple que li dono. Es queixen, amb raó, de que Sánchez hagi col·locat els exministres Campo i Carmen Calvo al Constitucional i al Consell d'Estat. Tenen tota la raó. Ara bé, com s'atreveixen a queixar-se quan vostès han bloquejat durant 5 anys el govern del Poder Judicial? Com s'atreveixen a queixar-se quan han col·locat la senyora Espejel, querida Concha, el senyor Arnaldo i el senyor Macías al Tribunal Constitucional? Com s'atreveixen a queixar-se? Li sonen els noms de Lamela, Andreu, Madrigal, Grinda o García Castellón, que els hi deuen la seva carrera i que han demostrat el seu agraïment, per exemple, blanquejant la Kitchen i l'Operació Catalunya i practicant una guerra judicial contra l'independentisme català que avergonyeix a tota Europa? Li sonen aquests noms? Com s'atreveixen a queixar-se quan el senyor Cosidó va deixar en evidència quan va dir que amb el senyor Marchena de president controlaria la sala segunda por detrás? I acabo amb una pregunta. Senyor Pérez, senyor Tellado, em poden assegurar que el senyor Marchena, ara que sabem que el 8 de novembre deixa la sala segona, la presidència de la sala segona del Tribunal Suprem, em poden assegurar que no anirà a les llistes del Partit Popular a les properes eleccions generals? Em poden assegurar que no el proposaran de magistrat al Constitucional o que no el faran fiscal general quan tinguin l'oportunitat de fer-ho? Oi que no? Doncs millor que les lliçons de democràcia se les quedin per vostès. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Pagès. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra el señor Valero Morales por un tiempo de 5 minutos. De agua. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Es curiosa la forma que tiene el Partido Popular, la derecha, de entender la democracia. Nos habla de limitar el poder, lo que en principio suena bien. Lo que pasa es que después uno se da cuenta que lo que quiere limitar es el poder democrático, el poder del voto de la gente, el poder del gobierno, de los partidos políticos. No le preocupa la concentración del poder económico, ese que se hereda pero nunca se vota. No le preocupa que más de la mitad de la riqueza de este país estén solo en manos del 10% de la población. No le preocupa a la derecha que la mayoría de los medios de comunicación estén en manos de 2 grandes empresas. No le preocupan las denuncias de manipulación a Canal Sur, a la Televisión Gallega, a Telemadrid, que se han convertido en sus herramientas de propaganda pagadas con el dinero de todos. Al poder económico y al poder mediático lo quieren a salvo de las limitaciones democráticas y nos vienen a hablar aquí de división de poderes. El partido político que ha tenido secuestrado durante más de 2000 días al poder judicial nos habla de división de poderes. Esto es así porque la derecha tiene una concepción patrimonial del Estado. Cree que el Estado le pertenece y se resiste cuando se dan avances democráticos. La derecha cree que el Estado le pertenece y se revuelve y provoca crisis de Estado. Parece que a su democracia le sobra la soberanía popular. Así es como orada la democracia, cuando se sirve de los aparatos del Estado para intervenir en política. ¿O qué fue sino
esa mal llamada policía patriótica? ¿O qué fue si no ese WhatsApp de Cosidó, controlaremos la sala segunda desde atrás? ¿O qué si no está siendo en gerundio el Laufar orquestado desde la derecha? ¿O qué fue si no esa llamada al sabotaje por parte de Aznar, el que pueda hacer que haga? Ciertamente, es un riesgo para la democracia la ruptura de la derecha con el pacto social, porque el pacto social es el andamiaje democrático. Ustedes lo rompieron. Lo rompen cuando pisotean los derechos sociales recogidos en la Constitución. Lo rompen cuando desguazan el estado del bienestar. Lo rompen cuando criminalizan las protestas. Su modelo solo trae crispación, inseguridad e incertidumbre. Ese es el proceso destituyente y autoritario en el que están. Por eso tenemos que derogar la ley Mordaza. Frente a su proceso autoritario, más democracia en nuestro país, porque es la protesta social la que ha hecho avanzar a este país. Nosotras queremos una democracia que dé seguridad a la juventud, a las familias trabajadoras, a la mayoría social. Son los servicios públicos los que dan seguridad vital. Por eso, si queremos hablar de calidad democrática, empecemos por hablar de calidad de los servicios públicos. Esos servicios públicos que están desmantelando a golpe de privatizaciones y corrupción allá donde gobiernan, como en Andalucía y en Madrid, como están destapándose los casos de corrupción de Ayuso y Moreno Bonilla con esos contratos a dedo. Privatización y corrupción van de la mano del Partido Popular, el mayor corrosivo de la democracia. Un Partido Popular que desobedece la ley de vivienda, entregando el derecho de la educación a los fondos de inversión y, por lo tanto, desprotegiendo a la gente. Nosotras creemos que, muy al contrario, la democracia es dar seguridad y es proteger a la gente. Es proteger a la gente como hace este Gobierno de coalición cuando crea empleo de calidad y cuando baja a mínimos históricos la tasa de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Porque tenemos claro que las políticas sociales de este Gobierno son las que construyen democracia, porque la democracia comienza por las neveras de las casas de familia. La democracia comienza con las condiciones materiales de vida de la gente, con que tenga trabajo, tenga servicios públicos y tenga libertad para protestar. Democracia es seguridad vital y es redistribución de la riqueza, es justicia fiscal. La mayor garantía democrática es siempre la cohesión social. ¿De qué democracia nos vienen a hablar ustedes cuando están dando privilegios fiscales a las grandes fortunas mientras desguazan la sanidad pública? Ese es su problema con la democracia. No quieren redistribuir la riqueza y no quieren ceder el poder político, aunque las urnas digan lo contrario. Señorías, nuestra democracia, con todas sus carencias, es hija de la Ilustración y una conquista del movimiento obrero. Y pretende hacer valer en sus leyes, en sus instituciones, las aspiraciones de libertad, de igualdad y de fraternidad. Sin embargo, hoy hay que decirlo, y está bien que se traiga este debate a la Cámara, nuestras democracias están en riesgo. Están en riesgo porque vivimos un proceso descivilizatorio. Se está enterrando bajo los escombros de Gaza el derecho internacional y humanitario. Se está ahogando en el estrecho el derecho internacional de asilo. Se está negando el cuidado y la protección a los niños y niñas que huyen y llegan a nuestras costas. Por lo tanto, si les preocupa tanto a la derecha que se dinamiten las instituciones que garantizan la democracia en nuestras sociedades, empiecen por algo muy evidente. Condenen los crímenes de Netanyahu. No boicoteen el acogimiento de menores en nuestro país. Aléjense de esa internacional reaccionaria que quiere acabar con las Naciones Unidas y con los derechos humanos. Y sí, les cojo el guante. Si ustedes quieren más democracia, comencemos por sacar de las cunetas a los luchadores y luchadoras por la democracia. Y continuadamente vayamos a votar a una urna a quien queremos como jefe o jefa de Estado. Gracias, señor Valero. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Nassar de Oliva por un tiempo de 5 minutos, cuando quiera. Muchas gracias, presidenta. Señorías, me gustaría que me escuchasen con mucha atención. El presidente Sánchez a la cabeza, mi grupo parlamentario, mi partido, el PSOE,
que lideran este Gobierno de coalición progresista en nuestro país, defendemos unos principios democráticos hoy y siempre sólidos, firmes y robustos. Desde hace 145 años comenzamos a luchar, defender y construir este sistema, la democracia. Y, señorías, siempre desde la buena política. Su partido, el PP, no puede decir lo mismo. Una derecha funambulista con lo constitucional, históricamente titubeantes demócratas y actualmente traicionándola, abrazándose a la ultraderecha para adoptar sus tesis antidemócratas, anticonstitucionales, antiinformación, antiprogreso y continuamente instrumentalizando y deslegitimizando las instituciones para su propio beneficio. Nos plantean cuestiones democráticas relativas a su calidad democrática. Calidad democrática. Precisamente después de la sesión de hoy, señorías, con sus mentiras y sus falsedades, señorías, defiendan España. El presidente Sánchez esta mañana lo ha verbalizado aquí. Recomiendo que vuelvan a ver su intervención. España es una democracia plena. Lo avalan los principales indicadores internacionales. Pero les da igual. Solo se fijan en los titulares de prensa. Los suyos, claro, los que les convienen. Solamente pretenden deslegitimar el sistema, en lugar de confrontar modelos. Señorías, son el principal partido de la oposición. Un poco de responsabilidad. Ustedes, su modelo, la derecha solo entiende lo público como el estado de bienestar propio, la de los suyos, que precisamente son gente que no lo necesita mucho. Nuestro modelo, PSOE, en defensa de la democracia, es un compendio de derechos colectivos que se basan en el fortalecimiento de lo público, con la protección de un estado de bienestar para todos, basado en la igualdad de oportunidades y en la justicia social. Y sí, efectivamente, podemos confrontar modelos, pero lo que es único, siempre de la misma manera, históricamente, es su modelo de oposición. Pueden ser más o menos nacionalistas. Un día hablan catalán en la intimidad, otro día fabrican independentistas. Pueden ser más o menos sociales, siendo los más conciliadores, pero votando en contra una y otra vez y recortando en las comunidades autónomas, como la mía, por ejemplo, en Aragón, o en cualquiera que gobierne el Partido Popular y su custodia compartida con Vox en esas alianzas de conveniencia que tanto daño están haciendo a nuestra democracia, alentando al odio, a la crispación, al miedo, al diferente y a lo diferente. Señorías, nuestro grupo tiene un gran compromiso democrático, avalado con una política exterior global del Gobierno de España, de respeto a los derechos humanos, colaborando con los socios internacionales con un gran respeto, diplomacia y liderazgo en múltiples aspectos multilaterales. Compromiso democrático con la defensa del poder legislativo, defendiendo el diálogo, el acuerdo, el consenso, con hechos, constituyendo el primer gobierno de coalición, sacando adelante numerosas leyes, con múltiples partidos, con compromisos de control al Gobierno. El presidente Pedro Sánchez ganando la Champions League de comparecencias, hoy precisamente esta mañana por quinta vez, frente al récord de incomparecencias del anterior Gobierno de Rajoy. Y hago el símil futbolístico porque seguro que Rajoy así me entiende. Con compromiso con la justicia, con los medios de comunicación, frente a otros como ustedes, señorías del Partido Popular, que solo juegan en su equipo, en el suyo, en el de la derecha. Frente a los bulos de la financiación, ustedes aprovechan y se dedican a destrozar los servicios públicos en sus comunidades y, sobre todo, a desprestigiar. Frente a su deslegitimación constante, nosotros actuamos con compromiso democrático con la convivencia, con la normalización y la estabilidad en Cataluña, de la mano del presidente Illa. Y, señorías, con compromiso con Europa, transponiendo las directivas europeas responsablemente. Y, señorías, termino. La democracia se defiende y se construye todos los días desde el Gobierno, por supuesto, también desde la oposición.
no como cada pleno mintiendo, insultando o haciendo performance que se les ocurre. Señorías, aporten. Nuestro país, nuestros ciudadanos se lo merecen. Los españoles y las españolas se lo merecen. Estemos a la altura. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Nasagre. Muchas gracias a todas sus señorías. Continuamos mañana a las 11 de la mañana. Muchas gracias.